Capítulo 12. En este cerro bendito. Había mucho que hacer en la casita de Getafe, donde estaban mientras se hacía el convento en el cerro. La madre María Josefa y la hermana Rosarlo tenían bastante con atender a la gente, resolver las dificultades que naturalmente se presentan en una fundación y decidir y solucionar todo lo relativo al emplazamiento y edificación del nuevo convento. Del trabajo material, limpieza de la casa, cocina, lavado, sacristía, etc., se ocupaban sobre todo las dos hermanas más jóvenes, que tenían que atenderlo sin dejar de asistir a los actos de comunidad, ni quitar un minuto a las horas destinadas a la oración, rezo del oficio divino y demás ejercicios espirituales. La hermana Maravillas estaba feliz. El trabajo no la asustaba. Sin embargo, en las fundaciones que hizo después, acordándose de los apuros que aquí pasaron, nunca quiso empezar con tan pocas monjas. El mes de junio se pasó en arreglar la casa y acomodarla a las necesidades de un Carmelo. El día 2, el inquilino de abajo, que estaba tan poco inclinado a acceder a sus deseos, les dejaba el piso libre. Lejos de enfadarse, como parecía, quedó amiguísimo de las monjas. Ellas le compraron una mesa y un reloj y él, hasta las obsequió con una caja de carne de membrillo. El 8 de junio, doña Carmen Cervera, propietaria de la casa, les entregó las llaves del piso bajo. El día 12, el buen padre Epifanio, que tanta caridad había derrochado con ellas, añadía ahora la de enviarles al hermano José María, muy diestro en estos menesteres, que trazó y dirigió los arreglos necesarios. Tanta prisa se dieron que el día 24 pudieron realizar lo que tan ardientemente deseaban. A las 6 de la tarde se encerraban por fin en su clausura. El señor obispo, que seguía portándose con ellas como el mejor de los padres, quiso presidir él mismo el acto y llevó en su compañía a 2 obispos sudamericanos que se encontraban de paso en Madrid. Después de bendecir la casa y trasladar el Santísimo a la capilla pública, don Leopoldo, a petición de las 3 hermanas, nombró presidenta a la madre María Josefa del Corazón de Jesús y dejó establecida la clausura papal. Todos los que las habían visitado durante este tiempo, habían quedado edificados de la pobreza del nuevo Palomarcico y de la alegría de sus moradoras. El padre Epifanio rebosaba felicidad viendo el fruto de sus trabajos y aquella casita que él había buscado con tanto afán y cariño que veía ahora convertida en un cielo. El señor vicario de Madrid, el padre Torres y todos los demás que habían intervenido en la fundación, no podían disimular el consuelo de que estaban llenas sus almas. Hasta el austero padre López, tan parco en elogios, escribía a la madre priora, comentando su primera visita. Aprovecho esta circunstancia para manifestarle la gratísima impresión que nos causó la visita a ese Carmelo y que no se borrará jamás, esperando a de dar mucha gloria a Dios, y se despedía con estas palabras: se encomienda a las oraciones de ese Carmelo tan simpático y tan santo. El padre Silverio de Santa Teresa había escrito el día 24 a la hermana Maravillas felicitándola a un tiempo por su profesión y por la fundación y asegurándole, una vez más, de la aprobación de su orden. Su carta decía entre otras cosas: su fundación por aquí ha caído como llovida del cielo. Es un gran honor para la orden por la significación que tiene el Cerro de los Ángeles. Por los mismos días llegaba esta del padre general de los Carmelitas, redactada en tales términos de afecto y complacencia que no podemos por menos que copiarla íntegramente. Ha sido, sin duda, una inspiración especialísima del Señor la que le ha sugerido la idea de comunicarme el proyecto de la nueva fundación de Carmelitas Descalzas en el Cerro de los Ángeles. Difícilmente podría yo explicarle la impresión gratísima que su carta me ha producido y lo mucho que la idea me ha conmovido. No solo les envío gustosísimo mi bendición y les ofrezco mis oraciones, sino que además siento la necesidad de enviar a vuestras reverencias y a los iniciadores de esta idea, mi felicitación más sincera y efusiva. Yo espero que el Carmelo del Cerro ha de contribuir en gran manera para atraer las bendiciones del cielo sobre España y sobre toda la orden y que ha de ser un plantel de almas muy santas que darán gloria especial al Señor y servirán de estímulo con su vida ejemplar a otras muchas almas. Nada podía traer mayor consuelo al corazón de la hermana Maravillas que la lectura de estos testimonios. Anteriormente el padre López le había escrito: ya tienes la aprobación de la autoridad eclesiástica, que es la prueba palmaria de la aprobación del Señor. Por tanto, nada tienes que temer, acuérdate de tu Santa Madre Teresa e imítala. Mientras tanto, la pobre casita atraía sin proponérselo a muchas almas de buena voluntad, que sabían adivinar a través de las rejas el ideal de santidad evangélica y carmelitana con el que habían soñado. El mismo señor obispo les llevó la primera postulante, pidiendo antes a la hermana Maravillas le facilitara, al hacer sus disposiciones, la cantidad que le faltaba para la dote. Esta accedió con gusto, abriendo así la larga serie de caridades de este género que luego había de practicar. En efecto, jamás la madre cerró sus puertas a ningún alma de buena voluntad, por falta de recursos materiales. Como si Dios bendijera este espíritu, empezaron a afluir vocaciones. La nueva capilla se inauguró el día 25 con un triduo al Sagrado Corazón de Jesús.
Predicó en él aquel santo carmelita que tanto les había ayudado con su aprobación y consejo, el padre Juan Tomás, y el día 28 celebraron por primera vez, con la alegría y consuelo que se puede suponer, la fiesta del Sagrado Corazón. También la festividad de la Santísima Virgen del Carmen se celebró con gran fervor y devoción de todo el pueblo de Getafe, que llenaba la pequeña capilla. Mientras tanto, el señor obispo se ocupaba de la construcción del nuevo convento. El primer viernes de octubre, las sorprendió con su visita mientras estaban haciendo la hora santa. Venía a tratar con las madres de este asunto. Él había soñado con hacer el convento adosado a la ermita de la Virgen. Así habrían sido con más propiedad guardianas y capellanas de Nuestra Señora de los Ángeles. Pero siguieron muchas dificultades y hubo que desistir del proyecto. Le pidieron entonces permiso para pedir limosnas y pedir prestado sin rédito y a todo accedió el prelado. Creó además una junta para que se ocupara de todos los asuntos relacionados con las obras. El 31 de diciembre se reunió la junta del obispo con la del Cerro y quedó aprobado el emplazamiento del nuevo convento. El 2 de enero de 1925, se comenzó el desmonte y se bendijo el lugar para el emplazamiento del convento con las oraciones de costumbre. Eran las 9:20 del primer viernes del año santo. Para que el nuevo convento no se apartase en lo más mínimo del espíritu de Santa Teresa, se pidieron los planos al convento de Malagón, teniendo en cuenta que este monasterio era el único que la santa había hecho de nueva planta y dirigido ella misma las obras según la tradición de todos conocida. Al fin, el 12 de abril de 1925, tuvo lugar la ceremonia de la colocación de la primera piedra. Habló de esto la prensa madrileña. El debate nos da a su vez una detallada reseña de la que entresacamos. Cuando creíamos que nos íbamos a reunir unos cientos de personas al pie del Monumento Nacional para asistir en familia a la bendición de la primera piedra del convento que para las hijas de Santa Teresa se construirá en el Cerro de los Ángeles, nos encontramos agradablemente sorprendidos al ver el cerro cubierto por una abigarrada muchedumbre. Los automóviles y autobuses ocupan una buena parte y entre la multitud aparecen soldados y oficiales para rendir honores a la infanta doña Isabel, que en representación del monarca asiste al acto. Comienza la ceremonia religiosa con la letanía de los santos. Enfrente tenemos la piedra que se va a bendecir. En gruesas letras esculpidas lleva la advertencia profética de San Pablo a los Corintios: en nadie puede poner otro fundamento distinto del que fue puesto, Cristo Jesús. Llegados al monumento, nos apiñamos para escuchar la siempre elocuente y pastoral palabra del señor obispo. Va diciendo que solo el corazón transverberado de Teresa de Jesús, que palpita en el de sus hijas, es el que puede representar dignamente el corazón de España, para acompañar en la soledad del cerro, al corazón de Jesús. Corazones vivos y palpitantes, granos de incienso que se quemarán día y noche ante el Rey de Reyes para perfumar desde allí el ambiente de la patria. El obispo va glosando la historia sorprendente del proyecto, el porvenir de la grande obra iniciada en aquel momento, su significado espiritual y el entusiasmo que ha despertado en toda España. El señor obispo entona después el Te Deum como para invitarnos a dar gracias a Dios. Los coros vascos, dirigidos por el maestro Busca, cantan con un gusto supremo el himno con que los pueblos cristianos dan gracias al Todopoderoso en sus faustos sucesos. Luego una salve deliciosa, y por fin, el himno del mismo maestro Cantemos al amor de los amores. Nos arrodillamos por última vez para recibir la bendición del prelado. Después los automóviles huyen por la carretera dejando al viento su estela de polvo, los grupos descienden de la colina y se alargan, como larguísimos hormigueros, por las veredas, cortando con su negra silueta el verde aterciopelado de los nacientes trigos. Hasta aquí el diario madrileño. Una vez más el Cerro de los Ángeles queda desierto, pero el Carmelo del Cerro de los Ángeles acaba de nacer. La campana de la vecina ermita esparce la nueva jubilosa y su alegre sonido se une y se confunde con el de otra campanita que allá abajo, en Getafe, llama a las carmelitas a la oración. En octubre de 1925, don Leopoldo ha pasado unos días en Roma. A su vuelta se encuentra con un trabajo agobiante. Entre otras cosas, con un enorme montón de cartas que tiene que contestar. Echa una rápida ojeada a todas para escoger las más interesantes o urgentes. Hay una de sus monjitas de Getafe y la abre la primera. Mientras la lee, una sonrisa de complacencia ilumina su rostro. ¿Qué le pasa a la hermana Maravillas? Pues nada, que la madre María Josefa quiere que sea ella la que haga las veces de maestra de novicias. Que se ocupe de ellas, pero no solo de las cosas exteriores como hasta ahora, sino también de lo interior de su alma, de dirigirlas, de formarlas en el espíritu de la orden. Y la hermana Maravillas escribe a su prelado suplicándole que deje las cosas como están y que no prive a las novicias del gran bien que encuentran sus almas con la dirección de la madre María Josefa. Además, ¿qué le va a enseñar ella a las novicias? El señor obispo de Madrid, Alcalá, como si no tuviera otra cosa que hacer, escribe. Recibí su carta que leí muy complacido y diciéndome, pues con que enseñe a las novicias a sentir como ella siente, ya les ha enseñado bien. No dud ni tema, por santa obediencia y echándose en los brazos del Señor y de su Santísima Madre, póngase a labrar para ellos los corazones de las novicias.
Usted conságrese a ellas y pida constantemente por ellas, y para darles de beber vaya usted constantemente a la fuente. Jesús le dará a usted sentimientos y palabras, ideas y expresiones tanto más cuanto más inútil se reconozca. Qué profundas debe encontrar el señor obispo las raíces de la humildad de la hermana Maravillas cuando no tiene el menor reparo en hacerle estos elogios. Una vez más la hermana Maravillas tiene que rendirse ante la voluntad de Dios tan clara y manifiesta. Dejarle hacer, seguirle por el camino que él quiera. Esta cruz no se la quitará el Señor más que para cambiársela por otra mucho más pesada. Mientras ella sueña con desaparecer, los demás sueñan con hacerla priora. Si lo hubiese sabido o se hubiese figurado algo de lo que querían hacer con ella, el golpe habría sido un poco menos duro, pero jamás había podido figurarse lo que alrededor suyo se estaba tramando. En junio de 1926 la Madre María Josefa escribe al señor obispo presentando la renuncia de su cargo y pidiendo nombre en su lugar a la hermana Maravillas. Las hermanas admiran el ejemplo de humildad que les da aquella madre cargada de virtudes y méritos. Copiaremos casi al pie de la letra, de un testigo de vista, que nos cuenta la escena con vivos colores. El día 19 llegó el padre Epifanio a entregar el nombramiento a la hermana Maravillas. Aquello fue el terremoto de la Martinica. Se negó en absoluto a aceptar y el padre tuvo que ir como había venido. Claro que todo dentro de un ambiente de humildad y sumisión edificadísimo. Por la tarde el padre escribió mandándole aceptar en nombre del prelado y en virtud de santa obediencia. No hay nada que hacer. Es decir, sí, puede intentar un último esfuerzo y lo intenta. Conoce la influencia del padre Torres con el obispo y el vicario, recurrirá a él. Le suplicará que interceda con ellos para que todo se vuelva a quedar como estaba. Coge, pues, la pluma y escribe al padre una carta en la que le dice entre otras cosas. Hemos telefoneado para rogarle que viniese por aquí esta tarde para un asunto urgentísimo y de gran trascendencia para esta comunidad y como nos han contestado que no saben cuándo volverá le envío estas letras para rogarle no deje de venir, pues necesito su ayuda para impedir un mal muy grande. Pero esta carta va acompañada de otra de la hermana Rosario de Jesús, en la que le da cuenta de lo que pretenden hacer y añade. Aunque ella le diga que no quiere, no le haga caso y no acceda a nada, pues no se podía hacer cosa mejor. Como digo a la hermana Maravillas en su carta no puedo ir esta tarde por tener que predicar en casa, pero iré mañana. Me da mucha edificación ver que todas huyen de mayorías. Santa Teresa se va a hartar de echar bendiciones sobre esa casa a manos llenas. Para mí es una alegría, pues no deseo otra cosa que verlas muy humildes, para que al menos reparen de algún modo mis vanidades. Pida mucho para que todos hagamos en este asunto la voluntad de Dios plenamente, que yo también las encomiendo cuanto puedo. Al día siguiente a primera hora de la mañana, llega el padre Torres a Getafe y encuentra a la hermana Maravillas en un estado de desolación como si hubiese ocurrido la peor desgracia a toda la casa. El padre tuvo que hacer un gran esfuerzo para resistir a la tentación de acceder a sus deseos. Trató de hacerle ver que debía abrazarse con la voluntad de Dios y le dio alguna esperanza de que la ayudaría a dejar el cargo en la primera ocasión oportuna. Las demás hermanas estaban locas de alegría y la Madre María Josefa animando y edificando a todas. El padre sale de aquella casa con el inmenso consuelo de ver un alma tan humilde, sufriendo tanto por tener que aceptar lo que otros desean y procuran. Aquella carmelita de 34 años ha empezado a ser la Madre Maravillas, y el padre comenta al salir, aquí ha entrado de lleno el Espíritu del Señor. La nueva priora ha quedado tan abatida después de estos sucesos que no puede sobreponerse, y por primera y única vez en su vida llega a pensar que no tiene vocación. Le parece ver claramente que así no puede santificarse. Ella no quiere la vida más que para imitar en todo la de Jesucristo. Y por este camino es imposible. Además no puede hacerse responsable del daño que se va a seguir para muchas almas. Sin duda, el enemigo que no ha podido nunca tener entrada en la suya, quiere introducirse ahora con capa de humildad. Dios ilumina estas tinieblas con un rayo de su luz y le hace comprender que no puede seguir así. Si esto es su voluntad, ¿cómo podrá ella no abrazarla de corazón? Al fin llama al padre López, que a causa de su quebrantada salud, va ya muy poco por Getafe. Pero esta vez acude enseguida a tranquilizar a su dirigida. De lo que no tienes vocación, le dice, es de priora, pero de mucho más de lo que podamos decir de sus sentimientos en estos días, nos dice esta carta escrita a una monja recién elegida priora. Mire, madre mía, si fuésemos a ver lo del valer, yo le aseguro que no encontraría persona que menos sirva para ello que yo. Esto es de verdad y por ello estaba yo tan tranquila que si éramos dos yo nunca lo sería y por eso por poco me muero cuando tuve que serlo, porque creí se perdería la comunidad. Como vi que no reaccionaba y que mi mayor deseo era que la comunidad fuese como el Señor la quería, le dije a él que como yo no tenía la culpa, que él lo arreglase todo, y en efecto, así lo hizo siempre a pesar de mí. Así que, figúrese dónde acude. La Madre Maravilla se abraza con la voluntad de Dios. Pero nunca logrará verse libre de este deseo de no ser priora. Repetidas veces leeremos en sus cartas frases como estas. Ay padre, estoy haciendo un daño horroroso a esta comunidad.
¿Cómo podría yo dejar esto? En otras expresa su deseo de irse a otro Carmelo donde nadie la conozca, donde la tengan por un estorbo, a ser posible al extranjero, donde le será más fácil vivir olvidada y desconocida. Cada vez que se acerca la fecha de una elección, se llena de esperanza y de alegría pensando podrá esta vez quedarse libre de todo cargo y derrocha elocuencia para convencerles. Durante su estancia en las Batuecas, el padre Florencio para probarla le pondera mucho no sé qué insignificante descuido o retraso en la petición de un permiso al obispado y llega a decirle que pueden imponerle una sanción, incluso de ponerla de su cargo. La madre contesta radiante: a mí si esto pasara sin culpa me haría muchísima ilusión y me vendría de bien. Muy pocos años antes de su muerte, en vísperas de una elección en que como siempre espera quedarse libre escribe: yo, Maravillas de Jesús, priora, solo por unos días, de este convento de Aldehuela. Solo por unos días. Pero tampoco ahora se lo conceden. Sin duda sus prelados piensan como pensó León XIII de Monseñor Merry del Val cuando al designarle para una embajada extraordinaria que enviaba a Inglaterra, el joven sacerdote le suplicó reiteradamente le dispensase de una misión de la que se consideraba indigno. El Santo Padre, clavando en él su mirada penetrante, le respondió: nos hemos decidido mandar a Inglaterra a uno que no quiera ir. Dios nuestro Señor no lleva a todos sus santos por el mismo camino. A San Juan de la Cruz le concedió la gracia que tanto le había pedido, morir no siendo prelado. A la Madre Maravillas no se la concedió. Tuvo que morir abrazada con su cruz, renunciar al único deseo que quedaba ya en aquel corazón tan unido a la voluntad de Dios, ser la última de todas. El convento del Cerro está casi terminado. Se ha fijado la inauguración para el Día de Cristo Rey, 31 de octubre de 1926. Sale la comunidad de aquella casita de Getafe, que durante 2 años y medio había sido un Carmelo en toda regla. Así lo vio también el padre Gabriel de Jesús, carmelita descalzo, a quien le hacía recordar las palabras que Santa Teresa dejó escritas al trazar la primera fundación de San José de Ávila: voy a la casa y tracéla y hallé, aunque bien pequeño, Monasterio Cabal. Monasterio Cabal era en verdad esa casita que hoy tienen que dejar para continuar su vida en el Cerro, frente al monumento del Corazón de Jesús. Las 11 carmelitas de Getafe, las 4 primeras más 7 novicias, suben al Cerro y renuevan lo primero su consagración ante el monumento 31. Van después a la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles de donde llevan el Santísimo a la capilla provisional mientras se hace la iglesia, que no pudo inaugurarse hasta el Día de Cristo Rey de 1932. Para acabar de pagar el convento hicieron unas hojas de petición que mandaron a cuantas personas conocían, en las que exponían la necesidad y 31 estas eran: Madre Maravillas de Jesús, Madre María Josefa del Corazón de Jesús, Hermana Rosario de Jesús, Hermana Josefina de Santa Teresa, Hermana Visitación de San Elías, Hermana Amalia de Jesús, Hermana Margarita María del Salvador, Hermana María de San José, Hermana Teresa del Divino Corazón. Pedían solamente 10 pesetas a cada persona. Al morir la marquesa de Pidal pagaron parte de la deuda que tenían. Por el convento del Cerro iban con frecuencia los padres Silverio y el padre Juan Tomás. El padre Epifanio fue confesor durante mucho tiempo. También las trató bastante el siervo de Dios padre Balbino del Carmelo de C.D. El padre Mateo Crowley, en sus viajes a España no dejaba de visitarlas cuanto podía. Con aquel gran amor que tenía a Santa Teresita, se les presentó un día llevándoles él mismo una imagen de la santa para que fuera patrona de aquel primer noviciado del Cerro, en el que entraron enseguida muchas postulantes. La Madre Maravillas por entonces empieza a confesarse con el padre Alfonso Torres, S.J. No está bien de salud, pero se ocupa con su gran actividad de aquel convento y comunidad que Dios le ha confiado. Una comunidad de novicias en su mayor parte, de 20 a 30 años, de la que saldrán muchas prioras para sus fundaciones. La madre, sin saber aún que otros muchos conventos las necesitarán un día bien formadas, como las soñó Santa Teresa, piensa que son piedras fundamentales para el futuro del convento del Cerro y no vacila en emprender esta labor con energía y suavidad. Este noviciado era heterogéneo en todos sentidos y era necesaria una mano hábil que sin destruir los valores de cada una, unificara todo ese primer grupo en carmelitas descalzas. Desde el primer momento se vio su tacto extraordinario de priora y de maestra y aún recuerdan las que viven de aquellas primeras novicias, sus acertadísimas enseñanzas, sus cuidados y sus reprensiones, y hasta guardan cuidadosamente los papelitos con que la madre contestaba a los suyos. Estos años primeros de la fundación del Cerro eran ya años de temores para España. Ha establecido la madre velas al Santísimo, intensificando la oración por tantas intenciones. Pero en la penitencia puede entrar también la propia voluntad y la madre la descubre con mirada certera. Una de sus monjas tiene ya hecho su plan de velar esa noche cuando la madre le dice que se vaya a la cama. El disgusto que experimenta se trasluce al exterior. Es hora de silencio y la madre le expresa por escrito lo que piensa sobre su modo de proceder. Prepárese a no velar 8 días seguidos. Esa manera de recibir la obediencia es indigna de una carmelita. La pobre monja reconoce su culpa. ¿Cómo va a poder dormir así?
Escribe otro papel pidiendo perdón. A la madre, la humildad le desarma y contesta. Está bien, ya sabe que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Puede estar tranquila y en reparación ame mucho al Señor y rebajaremos la penitencia a 3 días. Le parece bien. A otra, a la que sin duda había visto llorar, escribe, si sus lágrimas son de contrición las apruebo. Si no, solo las ofensas de Dios son dignas de las lágrimas de una esposa suya. Esto ocurre durante los años en que su corazón no puede sufrir las ofensas de Dios. Ante este dolor, todas las otras cosas de la vida le caen como por fuera. Y procura inculcar a sus hijas lo mismo. Hija, por amor de Dios, en estos momentos en que hay tanto que pedir y que esperar, no se entristezca sino por las ofensas de Dios y agradezca las cosas desagradables al natural, sean las que sean y más las que tan directamente tienden a hacerla agradable a Él. Este otro billete sin fecha parece que fue escrito también en estos años. Espero que ya habrá reaccionado y que habrá empezado de nuevo con más brío y con más amor, que ese es el efecto que han de hacer las caídas. ¿Dónde está la humildad, hija mía? Acostúmbrese a verse como es, pura miseria y nada, pero esta miseria y esta nada no le impiden si acude al Señor y sin cansarse empieza de nuevo confiando en Él. No ha pasado nada más que quiere el Señor que sea humilde, perseverante, fiel y valiente. La virtud hay que verla así en las ocasiones, no en los rincones. El caso es que, como no se cansa de repetir una de estas novicias, hoy muy ancianita ya, aquello era un cielo en la tierra, y la madre las iba preparando para las grandes dificultades y peligros en que pronto se iban a encontrar. Capítulo 13. España se salvará por la oración. En la Madre Maravillas el amor de Dios sublimó y sobrenaturalizó todos los demás amores. El que tuvo a su patria fue tan grande que le hizo gozar por sus grandezas y sufrir intensamente cuando la veía apartarse de Dios. Por eso las conmociones que España sufrió y sus alternativas políticas sirvieron para realzar su ardiente amor a Dios y a la Iglesia, su celo por las almas, su valor y prudencia, su serenidad inalterable y su admirable fortaleza. Cambiaron también forzosamente el curso de su vida ordinaria, por lo que es imposible dejar de narrar, aunque solo sea de una manera superficial, algo de lo sucedido en España entre los años 1931 y 1939. Este amor, estas ansias de que todas las almas conozcan y amen a Dios, estos deseos de sufrir y reparar hace que a la madre le parezca todo poco para dárselo a Dios. Las gracias místicas con que Dios la regala, siente que no son solo para ella sino para hacer participar de sus frutos a otras almas, y su vida interior a la que nos vamos a asomar, empieza ya a dar sus frutos que se manifiestan al exterior. Los designios de Dios sobre el Cerro de los Ángeles, que ello habla entendido en su Carmelo del Escorial, pedían fuese un lugar escogido para orar y expiar por España, porque no había de extenderse esa llamada a todos los españoles. Entraba de lleno en los deseos de la Santa Iglesia que daba por aquellos años un gran impulso al apostolado de los seglares. Pero este apostolado, para ser agradable al corazón de Cristo, habría de asentarse sobre los firmes sillares de las virtudes evangélicas. Jamás ha pensado la Madre Maravillas en salirse del único apostolado a que ha sido llamada, ni ha deseado trabajar en otros campos, pero desde el suyo fomentará y apoyará toda obra buena, todo empeño noble y generoso. El Carmelo del Cerro con su vida escondida de oración y penitencia al monte del Señor, todos los españoles habrán de tomar parte en esta empresa, pero los que suban a este monte santo no podrán contentarse con exterioridades vacías, sino que habrán de acompañar a Jesucristo en esta hora de pasión. Todo esto se trata en el locutorio del Cerro entre la Madre Maravillas y doña Catalina. Esta, con la generosidad con que siempre ha secundado las obras de Dios, pone toda su alma grande y todo su espíritu emprendedor al servicio de esta empresa y se compromete a sufragar todos los gastos. Monta una oficina en Madrid, en la calle de Olózaga, que llevará la dirección y la ejecución de la obra. Así, la parte que en ella tomen las carmelitas será única y exclusivamente espiritual. Oración y penitencia por amor de Jesucristo serán los rasgos de este apostolado en el que todos pueden participar, sacerdotes, señoras, obreros, enfermos y niños, repartidos en distintos grupos, se comprometerán a observar ciertas prácticas de oración y penitencia y a subir en determinados días con este mismo espíritu al Cerro de los Ángeles. Se organiza un servicio de autobuses de Madrid al Cerro. Sube cada mañana un colegio de Madrid. Van peregrinaciones de muchos pueblos. Pero lo que toma más fuerza son los grupos numerosos de obreros, Compañía de Obreros de San José, y de obreras, Compañía de Obreras de la Virgen del Pilar. Estas iban todos los días a misa de 8 al convento antes de entrar a su trabajo. Pasaban la noche del sábado haciendo vela al monumento y al Santísimo entre cantos y oración. Tenían también sus días especiales de retiro en el Cerro. La Madre Maravillas se interesó muchísimo por ellas y se preocupaba de que les sacasen todos los días algo caliente enseguida de salir de misa, para que no se fuesen en ayunas a su trabajo. Lo mismo hacía en las noches de vela. Había acomodado para ellas en la casa de capellanes un comedor y una habitación para que pudieran descansar. Todas la veneraban y aún hoy la recuerdan con gran cariño. La semilla estaba echada y la obra de oración y penitencia siguió adelante.
Desde el año 31 la situación se hace cada vez más difícil. Llegan al cerro rumores de un posible ataque al monumento y la madre tiene una gran preocupación. Si atacan al monumento, tendrán ellas que permanecer en el convento sin poder defenderlo. Si eso sucediera, ella y todas sus monjas quisieran poder rodearlo como fuera. Un numeroso grupo de muchachos, llenos de fervor y entusiasmo, han organizado una guardia permanente relevándose por turnos. La madre escribe al señor nuncio presentándole sus deseos, podrían salir si llegara este caso. La contestación de Monseñor Tedeschini llega pronto. Le parece una temeridad y no se atreve él a dar este permiso. No es de ninguna manera este pueblo, que nunca ha albergado en su corazón tan bajos sentimientos, sino una chusma incitada y pagada la que se lanza a la calle en la mañana del 11 de mayo de 1931 dispuesta a incendiar los templos y casas religiosas. Grupos de mozalbetes alocados, con teas y gasolina, recorren Madrid y muchas iglesias y conventos son pasto de las llamas. En el Cerro de los Ángeles, la Madre Maravillas y sus hijas contemplan con mudo dolor aquel Madrid por el que tanto han rezado y sufrido, convertido en una inmensa hoguera, y el corazón de Jesús mira con compasión a la ciudad, como si quisiera decir a aquellos desventurados hijos que todavía les espera con los brazos abiertos para perdonarles. Muchas religiosas tienen sus familias en Madrid. A las pocas horas se presentan en el cerro y tratan de convencerlas de que salgan. Las monjas se niegan en redondo. ¿Van a dejar ahora al Señor? No, 1000 veces no. Pero la tarde de ese mismo día recibe la madre la siguiente carta. Querida hija en el Señor, me es muy triste tomar esta resolución, pero creo que es lo más prudente, dispérsense. Salgan de ese santo nido y sigan orando y sacrificándose en privado hasta que Dios nuestro Señor nos dé tiempos mejores. Con ustedes va Dios nuestro Señor y el mismo sacrificio de salir de ahí se dignará el aceptarlo en expiación de tantos pecados. Y sigan pidiendo por mí que harto lo necesito. Con más paternal afecto que nunca, las bendice. El obispo. Ante una orden de la obediencia, la madre se rinde. Con dolor pero con la paz de saber que está cumpliendo la voluntad de Dios, sale y con ella todas sus hijas, que por grupos se reparten entre las distintas familias. Ella se queda en el cerro con 3 hermanas más. El señor obispo ha mandado dejar el convento, pero no el cerro. Se quedan, pues, en la casa que tienen fuera para el capellán y de mandaderos. Desde allí llama a una señora de toda su confianza y le pide que diga al obispo el deseo de todas de volver al convento. Al día siguiente la madre va a Madrid y aquella señora ya tiene la contestación del señor obispo. Diga a la Madre Maravillas que obre como el Señor le inspire. En casa de su madre, la marquesa de Pidal, reúne a todas sus monjas. Les comunica la contestación del prelado y hace suyas sus palabras. Pueden obrar con toda libertad, haga cada una lo que Dios le inspire. No hay una sola duda. Todas quieren volver, y a la tarde de ese mismo día 12 están todas en su convento del Cerro. Aquí empieza para la Madre Maravillas un período de intenso sufrimiento. Mientras la situación de España, las ofensas de Dios, la persecución contra la Santa Iglesia y los desórdenes de toda clase llenan su alma de dolor, Dios purifica su espíritu por medio de grandes pruebas interiores. Sufre, pero no por las consecuencias que todo esto pueda tener para ella y su comunidad, no. Es un tormento de que el mundo corresponda así al Señor, de no poder saciar sus deseos de que todas las almas se le entreguen y luego ver la propia miseria tanto mayor que la de ninguna criatura, escribe en una carta a su director. Pero son sobre todo los pecados que se cometen en España los que en estos años particularmente la atormentan. Yo no puedo, Padre, con estas ofensas de Dios, con este apartar de él a nuestra patria, con que en ella haya tantos que le persigan y ni le conozcan ni le amen. En otra. Yo no sé lo que me pasa. El sufrimiento por las ofensas de Dios, por ver a España lejos de él, es cada vez más grande. A veces tengo que procurar olvidar un poco lo que pasa, pues no puedo con ello. Un día en la oración siente como si su alma puesta delante del Señor se ofreciese como blanco a las saetas de su amor y la pidiese que la traspasase con ellas según su agrado y beneplácito. Este sufrimiento, con ser tan vivo y tan profundo, no me quita la paz. Alguna vez el Señor levanta su mano purificadora e inunda su alma de consuelos. Pero la que se ha ofrecido como blanco a las saetas de su amor, echa de menos la cruz. Gocé tanto en la oración, escribe, y salí tan consolada de ella, que no me hago a estar así. Claro que si el Señor lo quiere, por mi miseria, será lo mejor, pero si Él se ha reservado toda una eternidad para hacernos gozar de Él, yo prefiero que sosteniéndome no me quite mi parte de poder sufrir estos cuantos días por su amor. Dios escucha sus deseos y no la deja sin esa cruz que tanto ama. La vida en el Carmelo del Cerro sigue su ritmo ordinario, en nada cambia si no es en un considerable aumento de oración y penitencia que el amor de Dios ultrajado y el ejemplo de la Madre enciende en el corazón de todas. La persecución no hace vacilar a aquellas carmelitas, sino que varias de ellas hacen aquel año su profesión solemne, entregándose a Dios hasta la muerte. La primera es una labradorcita que vino al Carmelo desde un pueblo perdido en las montañas de Navarra.
A la madre le dan devoción estas almas que, como dice Santa Teresa, saben poco de negocios de mundo y mucho para tratar con Dios. Escribe: hoy tuvimos la profesión solemne de la hermana Juana. Fue sencillamente en capítulo, pero por ser en estos momentos resultó algo muy hermoso. Es un alma muy sencilla y me consolaba pensar que cuando tantos en nuestra pobre España tan sacrílegamente ofenden a nuestro Señor, por lo menos desde el centro de ella se le ofrecía toda entera un alma humilde y pobrecita, pero llena del único deseo de amarle y consolarle. *M. Sigue el turno de velas entre toda la comunidad para no dejar solo el monumento. Las hermanas se suceden una de 12 a 3 y otra de 3 a 6. Pero la madre vela todas las noches. Muchas son novicias, casi todas son muy jóvenes. Naturalmente parece que tendrían que sentir miedo. Pero la madre con sola su presencia infunde en todas paz y serenidad. Han quedado unas notas de una de aquellas novicias. Al retirarnos a descansar, terminado el turno de vela, nos dirigíamos a la celda por el claustro, que solo iluminaba la luna. No solo no sentíamos miedo, sino una gran paz y alegría. Muchas veces nos encontrábamos con nuestra madre que se hacía la encontradiza, quizá para disipar algún posible temor y darnos la tranquilidad de no sentirnos solas. Dormíamos 3 horas. Nuestra madre no dormía, la veíamos entrar en el archivo 32, desde allí podía ver cuánto pasaba en el cerro. Otras veces en su celda, que cae enfrente del monumento. Sentada en el pollete de su ventana para ver mejor la explanada y con la puerta de su celda abierta por si ocurre algo en casa, pasa las frías noches del invierno. Todo sufrimiento le parece poco. Ha escrito por estos días: si el Señor no me concede la gracia tan inmerecida de dar la vida por él, que es mi mayor deseo, quisiera emplearla toda en sufrir cuanto pudiera por su amor. No es raro ver algunas noches grupos sospechosos que rodean el monumento. En estos casos pide al Señor con toda su alma que si algo ha de ocurrir que sea contra el convento, contra ellas, pero que no toquen su imagen. Una de estas noches escribe: llevo 3 horas escribiendo esta carta porque las lágrimas no me dejan. Es de noche, nos dijeron que había amenazas para estas horas en el cerro. Puso don Jesús el Santísimo en el comulgatorio, para en caso de peligro y de no poder llegar él por fuera, cogerlo nosotras por dentro. Me pareció quedarme en vela, pero hasta ahora transcurre la noche en completa calma, quiera el Señor impedir que puedan tocar el monumento aunque destruyan el convento. A un alma que ha llegado a estas alturas, no se le puede gobernar siguiendo las normas de la prudencia humana. Por esta época, su director en materia de penitencia la deja hacer todo lo que quiere, aunque pondrá algún límite a su generosidad cuando le pida cosas como esta: no beber agua hasta que se arreglen las cosas. Si el amor de Dios no la deja dormir, cosa que da a entender repetidas veces en sus cartas, Dios la sostendrá para vivir así. Sentada en el suelo y vestida pasa las escasas horas que duerme. Se ha dicho que hay cosas en las vidas de los santos que son más para admirar que para imitar y seguramente estamos ante una de ellas. La madre misma nos dará la explicación en sus últimos días diciendo a una novicia que la asistía y que se avergonzaba de no ser capaz de imitarla: ¿por qué, hija? En estas cosas lo único que vale es hacer la voluntad de Dios sobre cada uno y a vuestra caridad Dios no le pide esto. La penitencia calma un poco sus deseos de sufrir por el Señor, pero lo único que puede saciar del todo sus ansias es el martirio. Lo desea con todo el fuego de su corazón abrasado en amor de Dios. Por eso escribe: oh locamente, lo comprendo, suplicaba al Señor que me concediese esa gracia de poder dar la vida por él, y digo locamente porque es ofrecer lo que no es nada, lo que no vale nada, como si fuera algo. Y en otra carta: no está en mi mano dejar de desearlo ardientemente. El ambiente sigue muy cargado. Las noticias van siendo cada vez más alarmantes. Recurre entonces al general de su orden y le ruega haga llegar su petición al Santo Padre. En un francés correctísimo escribe la siguiente carta, que trasladaremos aquí traducida, lo mismo que su contestación. Muy reverendo Padre Guillermo de San Alberto. Prepósito general. Jesús sea nuestro consuelo y fortaleza, muy reverendo Padre. Quisiera, Padre, pedirle una gran gracia que espero obtener por su mediación. Muy bien conoce vuestra reverencia las tristes pruebas de nuestra amada patria y cómo providencialmente nuestro Señor y su Santísima Madre han guardado este cerro santo. Pero las cosas empeoran cada día y la tormenta no tardará en llegar. Ahora este lugar está custodiado por la Guardia Civil, pero en el momento que estalle algún disturbio, estos se verán obligados a prestar sus servicios en otra parte y quizá en los momentos más necesarios, nuestro Señor no tendrá aquí junto a él más que a sus 21 carmelitas. Se verán obligadas por la Santa Clausura a ver cómo le arrebatan de su trono sin poder volar cerca de él para defenderle o por lo menos para no dejarle solo entre sus enemigos y que pueda encontrar a su lado corazones, muy pobres, sí, lo sabe él muy bien, pero muy amantes. Sería, Padre nuestro, el más cruel martirio, mucho más grande que perder la vida. Si tiene que escuchar gritos de odio de sus enemigos, que pueda oír también nuestras alabanzas. Le escribo:
Padre nuestro, con toda la confianza de una hija suplicándole la mayor reserva sobre esta gestión y quisiera nos obtuviera del Santo Padre el permiso para poder franquear, si este triste caso se presenta, los pocos metros que nos separan del monumento. Quizá este permiso no sea necesario. Dios puede continuar su providencial protección sobre este lugar santo y quizá también el convento sea atacado al mismo tiempo. Pero quisiéramos tener esta autorización, pues no se puede saber lo que pasará. Estamos seguras de que a pesar de nuestra gran pobreza, seremos fuertes con la gracia de Dios. Pida por nosotros, Padre nuestro, etc. La respuesta no tardó en llegar redactada en estos términos: Casa Generalicia de los Carmelitas Descalzos. Roma. Corso del Talia, 38. Fiesta de Cristo Rey, 1931. Mi muy reverenda y amadísima Madre Priora, he leído con profunda emoción y paternal orgullo su carta y su generosa propuesta. He dado gracias a nuestro Señor por tener semejantes hijas. Ciertamente un país que puede contar con semejante entrega, podrá pasar por horas muy oscuras, pero no perecerá jamás. Y he aquí, que la divina providencia me ha proporcionado una buena ocasión de presentar su demanda al Santo Padre. El viernes pasado tuve que ver a nuestro queridísimo Cardenal Rossi y le he expuesto la petición. Aquella misma tarde tenía una audiencia con su santidad y me prometió hablarle. Y he aquí la respuesta que se ha escrito sobre su carta: su santidad se ha dignado conceder con sumo gusto el favor pedido, colmando de bendiciones a toda la piadosa comunidad. Así pues, si las circunstancias son tales que exigen la ejecución de su generosa propuesta, tiene el permiso y la bendición del representante de nuestro Señor sobre la tierra. Quizá Jesús, en su misericordia, se contente con su buena voluntad, quizá pida su sacrificio real. Siempre me alegraré simpatía pensamos en nuestros hermanos y hermanas de España en su presente tribulación y cuanto pedimos y hacemos pedir por el triunfo de los intereses de nuestro Señor y de su Iglesia en la patria de nuestra grande y tan querida Madre Teresa. Ánimo, reverenda y amada Madre Priora. Que el Dios de toda fuerza y de todo consuelo os proteja lo mismo que a todas y cada una de vuestras queridas hijas. Vuestro humilde servidor y padre, Fray Guillermo de San Alberto. Prepósito general. La lectura de esta carta fue recibida con entusiasmo por ella y toda la comunidad. Está acabando el año 1931, este año de tanto sufrimiento. Pero todavía falta algo para que el sacrificio sea completo, su madre. Y Dios se la pide también. La única alegría de esta señora era ir todos los días al cerro, para ofrecerse por si necesitaban algo, adelantándose a la menor de sus necesidades. Se contentaba con pasearse alrededor de las tapias, lo que era para ella un gran consuelo. Mientras no la llamaban al locutorio, no lo pedía. Su hija era la priora, y ella, en su delicadeza, quería ser como las demás. Otra de sus grandes alegrías era llevarles regalos de reyes, abundantísimos. Había para todo y para todas. ¿Cómo compensaría el Señor su generosidad y olvido de sí? Le dio a su hija y, ¿qué hija? Y ahora no solo no pondera su soledad, sino que disfruta haciendo felices a los demás. A primeros de diciembre se enferma. Tiene una gripe que degenera en bronconeumonía y está grave. Recibe con fervor los sacramentos. El único consuelo que Dios ha dejado a la Madre Maravillas es el de tener en Madrid al Padre Torres con quien su madre se confiesa hace algún tiempo. El padre derrocha caridad con ella y da después noticias a su hija, que lo agradece en el alma. La Madre Maravillas escribe por estos días: mucha tranquilidad me da que reciba el viático y cuántas gracias doy a Dios de que VR esté aquí. Si puede ser, dígale que no estoy lejos de ella más que con el cuerpo. El Señor, que ha sido tan misericordioso con ella, la ayudará. Y en otra. Tengo ahora, no sé si será por lo de mi madre, como el corazón más sensible a todo dolor, pero al mismo tiempo muchos deseos de sufrir el tiempo que esté en esta vida y es lo único que mitiga el deseo de salir de ella. Llegan los días de Navidad que celebran con la alegría habitual del Carmelo. La noche del 24 recibe la madre una gracia del Señor que ha quedado contada por ella misma en una carta al padre Alfonso Torres. Al ir a comulgar anoche estando sin nada en todo el oficio, sentí de repente avivarse la fe y me pareció, no sé cómo, como si la Santísima Virgen me entregase en aquel momento al niño, pero tan claro y tan fuerte fue esto, que instintivamente descrucé las manos y como si realmente le tuviera en los brazos volví a mi sitio con trabajo. Allí no sé bien lo que fue, esta vez mucha dulzura y como mucho amor. Sentía como la grandeza de Dios en confuso al mismo tiempo, por encima de todo lo de este mundo, como al nada puede llegar, no sé explicarme, y al mismo tiempo el dolor por las ofensas que locamente cometen sus criaturas. Me parecía ver, sentir, no sé, el amor del Señor a mi alma que se deshacía en su miseria, porque Padre, comprendo lo que son todas las criaturas para Dios, es decir, comprendo claro que no, pero yo me veo mucho más miserable, más nada sin comparación todavía que todas las criaturas que han existido, existen y existirán, esto es enteramente cierto, y en ese amor me parecía quería quedarse conmigo siempre, no sé decirlo, como si también me pidiese mi pobre corazón como un lugar de refugio, de descanso en estos tiempos.
Yo, padre, no sé cómo, pues estaba deshecha y no hacía más que entregarme a él y sin palabras pedirle sufrir, dárselo todo a mi madre si él lo quisiera. Al tener este recuerdo de mi madre me pareció como si también sin palabras de esas que se oyen pero muy distintamente por dentro y con mucha dulzura me dijese que se la confiase, que qué no haría por ella siendo mi madre. Ahora yo no puedo decirle como anoche lo que experimento, pero se ha como fundido el amor y es algo inexplicable que atormenta, porque no cabe en el pecho. Este año, el Día de Reyes, aunque va mejorando en su salud, no va su madre, pero manda a Dolores, su doncella, cargada de regalos para las monjas y éstas también le mandan los suyos como de costumbre. Pasados unos días tiene un ataque de hemiplegia y la enferma entra en coma. La Madre Maravillas, una de estas noches escribe al padre, no puedo dormir, ni lo pretendo. ¿Cómo es posible si no sé si a estas horas tengo madre? Todo el día él me ha ayudado, he podido dominarme al exterior y ofrecerle incesantemente y con toda el alma la pérdida o separación de una madre tan querida, sin pedirle, como es natural, más que el que se cumpla su santa voluntad. El día 13, al llegar la noche, mientras las monjas descansan, la madre, de rodillas ante el sagrario, pide por ella. De pronto suena la campanilla. La tornera está ya acostada y la madre va ella misma al torno. Era la noticia tan temida y esperada. La marquesa de Pidal acaba de morir. La madre está sola, mejor dicho, ahí está el sagrario y junto a él pasa el resto de la noche. Esta noche estoy todo el tiempo en espíritu junto a su caja, escribe. Padre, es terrible quedarse sin madre, es un frío y una soledad por dentro. Antes se tenía un corazón de madre y de madre como era la mía. Todas las pruebas recibidas de su ternura avivan este dolor. La Madre Maravillas, tan sobrenatural, tan llena de Dios, tan levantada por encima de todas las cosas de la tierra, se nos muestra aquí al mismo tiempo muy humana. Dios, que tenía presentes los sufrimientos de sus hijas y de cuantos pasen a su lado en situaciones semejantes, quiso que supiera también de este dolor para poderles comprender y aconsejar. Y que quedaran estas cartas de la madre, en las que se desahoga de una manera tan íntima y personal, ella que tan rara vez lo hace, para nuestro consuelo y enseñanza. Capítulo 14. Diré un adiós a mi patria. El 29 de junio de 1931 Fray Buenaventura Arana, misionero carmelita, era consagrado obispo para la diócesis de Vijayapuram, Kerala. Habían transcurrido 28 años desde que dejó su patria dándole en su corazón el último adiós. Y he aquí que la providencia, por caminos insospechados, le hacía volver a ella. Le urgía postrarse a los pies del sumo pontífice y confiarle la situación de su diócesis, los difíciles e intrincados problemas de aquella misión que en su humildad se sentía incapaz de resolver. Le traía además a España un proyecto que acariciaba desde que fue elevado a la dignidad episcopal, el de fundar un Carmelo en su diócesis. No se le ocultaba que la situación de España haría difícil la realización de sus sueños, pero también sabía que no regatearían ningún sacrificio las hijas de la santa que habría puesto 1000 vidas para remedio de las almas que allí se perdían. Cuanto tuviera que construir en su diócesis, quería el fervoroso carmelita que se edificase sobre el sólido cimiento de la oración. Revolviendo en su mente estos pensamientos que a nadie había confiado, el 13 de marzo de 1932, Monseñor Buenaventura se postraba a los pies del vicario de Cristo. Recibido en audiencia particular, su santidad Pío VI se interesa paternalmente por el estado de su diócesis, y como si pudiera leer sus pensamientos o conociese los más íntimos anhelos de su corazón, le pregunta si tiene en ella algún convento de carmelitas descalzas. Santísimo Padre, responde, este es uno de los más ardientes deseos de mi corazón y uno de los asuntos que deseo resolver cuanto antes. El augusto pontífice, que nombrará patrona de las misiones a una humilde carmelita, le alienta y conforta animándole a llevar a cabo esta empresa que bendice especialísimamente. La segunda fundación de la Madre Maravillas había de surgir de una el día anterior, 14, las hermanas han renovado sus votos en manos de la Madre y han prometido emplearse en pedir por el reinado del corazón de Jesús en el mundo entero y en España. En el mundo entero, aquel ambiente de fervor que la Madre sostiene en su convento es un clima propicio para todas las generosidades. Ya está anunciada la visita y las hermanas van al locutorio con la emoción de recibir la bendición del que tiene tantos títulos a su amor y veneración. Carmelita, misionero y obispo. Quiere hablar a la comunidad. Están todas. No, falta una. Precisamente esos días está haciendo ejercicios. Pero la Madre, que conoce sus deseos, aunque no es costumbre, la manda llamar. Y el señor obispo habla. Necesito oraciones, muchas oraciones para el crecimiento de esta misión que ahora empieza a vivir por sí misma, oraciones para consolidar y perfeccionar las cristiandades ya formadas en ella y para atraer al seno de la verdadera iglesia tantos millares de paganos y para ello, que mejor que un convento de descalzas, que por su regla y profesión estarán día y noche orando y suplicando al Señor por su grey. La hermana que estaba haciendo sus ejercicios el día de la visita de Monseñor Buenaventura, es la hermana Rosario que conocimos en el Escorial, una de las 4 fundadoras del Cerro de los Ángeles. La Madre la ha llamado porque sabe que el fuego de las misiones ha prendido hace tiempo en su generoso corazón.
En efecto, como la madre pensaba, esta visita ha sido el último toque de la gracia. Llena de entusiasmo, la hermana Rosario se ofrece para la misión, no es la única, otras hermanas sienten la misma llamada. La madre sigue la obra de Dios en las almas. Espera prudentemente algún tiempo y viendo que todas persisten en sus deseos, escribe a Monseñor Buenaventura y con gran sencillez y humildad le manifiesta los deseos de todas. Estas sus hijas del Cerro de los Ángeles se le ofrecen de todo corazón, para ir en cuanto VI lo desee, a comenzar nuestra hermosa vida de observancia en aquella su amada diócesis de la India, orando y sacrificándose por aquellas almas y ayudando así a pesar de su indignidad a la labor de sus amados padres. A esta carta de la madre, acompañaba otra de la hermana Rosario. No se hace esperar la respuesta del prelado, que dice así: Reverenda y amada Madre en Jesús, su carta y la de la hermana que continúen con esos grandes deseos de sacrificarse por Jesús y las almas y rogando para que el Señor suscite alguna persona pudiente que salga con los medios necesarios. Estoy en que Dios quiere la fundación, porque su representante en la tierra la quiere. No las olvidaré porque son las primeras que se han ofrecido por escrito. Mañana salgo para Alba donde rogaré a nuestra Santa Madre para que nos ayude a llevar a cabo el proyecto, rueguen mucho por mí. Con mi bendición quedo de vuestras reverencias siervo y hermano en Jesús, Fr. Buenaventura. OCD. Ya de vuelta en su misión, el señor obispo consulta el asunto con sus consejeros que reciben la idea con entusiasmo. También la aprueba y bendice el padre general de la Orden del Carmen, por lo que en febrero de 1933 llega al Cerro de los Ángeles el SIC definitivo y la licencia oficial en la que con verdadero júbilo, Monseñor Buenaventura admite la fundación en su diócesis. Todavía no se sabe del todo, y hay una gran curiosidad por saberlo, quiénes son las escogidas para la fundación. El obispo ha manifestado su deseo de que las que vayan sepan algo de inglés. La madre organiza las clases. La maestra es la madre María Josefa. Las discípulas todas las probables, y alguna más que meten, para despistar. Estas clases son el punto de referencia para orientarse sobre quiénes son las 7 escogidas. Si alguna falta 2 días, se la descarta de la lista. Si asiste alguna nueva, se comprende que es de las que se va. Así los sacrificios se endulzan con alegría carmelitana y las penas no quitan el ambiente de sano optimismo. Aunque las clases se llevan con toda seriedad, a veces, las tentaciones de risa pueden más que el silencio. Una de las asistentes es una hermanita vizcaína a quien no le interesa la gramática ni la ortografía. Ella quiere que lo enseñen lo suyo, lo de la cocina, si una vez tiene que hablar en inglés, lo que necesita saber es cómo se dice, el cazuela, y el sartén. Estas hermanas que tanto aman las misiones serán capaces de todos los sacrificios. Poco a poco se va sabiendo quiénes son las 7 escogidas. La única que parece seguro que no va es la madre. Se ha ofrecido y espera ver en la respuesta la voluntad de Dios. Esta ha sido negativa como se deduce de una carta suya a Monseñor Buenaventura. Yo me tengo que contentar con ofrecer al Señor mis pobres deseos de ir por esa misión. Me dice nuestro Padre que, no y en esto comprendo que no merezco esta gracia tan grande. El Señor que nos conoce sabe que cualquiera de estas hermanas llenarán y ocuparán mejor esas plazas, pues a mí toda la vida se me va en deseos de ser una verdadera carmelita que nunca pongo en práctica. Le hago esta confesión, señor obispo, para suplicarle una oración por esta pobre. En estos mismos días pide la licencia para la fundación al señor obispo de Madrid, Alcalá. Don Leopoldo contesta pronto y con la afectuosa complacencia de siempre. Dice así: querida hija en el Sagrado Corazón, me edifica y consuela mucho su última carta que acabo de recibir. De todo corazón apruebo, aplaudo y bendigo la idea de desprenderse de allí y volar a las santas misiones. Las que se vayan seguirán adorando y expiando allá y también acá donde quedará mucho de ello, solo para Jesús. Adelante. Un gozo celestial llena mi corazón al darles este permiso. Como en toda obra de Dios surgen dificultades nacidas sobre todo de la falta de medios materiales. El Padre General bendice la fundación, pero lamenta no poder contribuir económicamente. La misión es pobre. Las monjas tampoco tienen nada. A la Madre Maravillas no parece preocuparle mucho esto. Si Dios quiere que se haga, no le costará ningún trabajo suscitar almas generosas que ayuden con limosnas. Su confianza no se ve defraudada. Hay una persona que se ofrece a pagar todos los pasajes, sin más condición que la de no dar su nombre. Al irse sabiendo la noticia de la fundación, las familias de las hermanas y otros bienhechores del convento rivalizan en generosidad. Algunas comunidades de religiosas de vida activa quieren también contribuir con ornamentos, velas, flores, medicinas, imágenes, vasos sagrados, etc. Llueven limosnas para las carmelitas, misioneras. Qué bien hace la madre en confiar en Dios descansando en su providencia. Su amor a la pobreza no quita el que, siguiendo los impulsos de la caridad, trabaje con toda su alma para que a sus hijas no les falte al menos lo más indispensable. Pronto la comunidad del Cerro, como un enjambre de abejas laboriosas, se multiplica sin dejar sus ordinarios trabajos, para preparar cuanto puedan necesitar en la nueva fundación.
Unas a tejer el sayal carmelitano, la estameña y el hilo para las capas, tocas y velos, otras a cortar y a coser. Otras a preparar ornamentos, arreglar imágenes, copiar música, hacer alpargatas, etc. La madre, como siempre obediente, no quiere hacer nada sin consultar al obispo de Vijayapuram. El 18 de febrero de 1933 le escribe deseo de ayudar a su orden y a aquellos santos carmelitas que con tanta generosidad gastan su vida en las avanzadas de la iglesia. El obispo habría querido tener el convento hecho, al menos en parte, para cuando lleguen las monjas, pero la madre le expone con humildad que quizá fuese mejor alquilar una casita pobre donde pudieran instalarse desde el principio, para poder desde más cerca estar al tanto de las obras y explicar de palabra cosas que requieren los usos y costumbres de nuestros conventos. Claro que esto supone mucha más incomodidad y trabajo para las monjas, pero más vale estar mal una temporada con tal de que el convento definitivo quede bien. Además, añade la madre, van con muy buenos deseos, y dispuestas al sacrificio, cosa bien natural, concediéndoles el Señor esta gracia tan grande de poder ayudar con sus oraciones y vida de santa observancia a los trabajos de nuestros padres para la salvación de las almas. Si esto le pareciera bien a V.E. dirá cuándo habrían de salir y de todos modos, como tardan tanto las cartas, podía hacer caridad de ponernos un cablegrama o como se llame, dictándonos su decisión. Ellas están dispuestas a hacer lo que les mande el señor obispo, salir enseguida o hacerlo en noviembre. Un cablegrama o como se llame, ni para escribir a un obispo deja su estilo llano y sencillo que tanto recuerda al de las cartas de Santa Teresa. Varias cartas más se cruzaron entre Monseñor Buenaventura y la Madre Maravillas en las que se van ultimando todos los detalles relativos a la fundación. En todas ellas se echa de ver el espíritu sobrenatural y los fervorosos deseos de la madre y de las hijas. En una de ellas leemos: no se preocupe por ellas, pues van muy dispuestas a sacrificarse, y deseando abrazarse con la pobreza. Este es un atractivo más para las misiones, pensar que la pueden practicar como la Santa Madre quería. Mientras tanto, y más aún que de los preparativos materiales, se ocupa la madre del provecho espiritual de las futuras misioneras y de prepararlas con todas las gracias necesarias para enfrentarse con los grandes sacrificios que les esperan. Para esto hace venir al Santo Padre Juan Tomás, carmelita descalzo, ya conocido, para que les dé los ejercicios espirituales. Además, con gran prudencia no duda en retrasar unos meses el viaje para que sus hijas puedan hacerlo acompañadas del Padre Zacarías, misionero profesor del seminario de Alguaye. Este la visita en el cerro en el mes de junio y el viaje queda concertado para primeros de septiembre. Es un viaje tan largo, con tantos cambios y transbordos, que le parece mejor que vayan con el padre. No ha pasado un año desde que Monseñor Buenaventura visitó por vez primera el Cerro de los Ángeles y cuántas cosas han pasado. La madre le escribe: cuánto tiempo he dejado pasar sin escribirle, deseando siempre tanto hacerlo, y ya casi si me descuido, va la carta con nuestras amadísimas hermanas, quienes ya, dentro de un mes, Dios mediante, emprenderán su marcha. Qué providencial ha sido todo lo de esta fundación. ¿No es verdad, señor obispo? Ahora lo que es necesario es que sean fieles a esta gracia que el Señor les hace y florezca ese palomarcito con todas las virtudes que nuestra Santa Madre quería en sus hijas. Así lo espero, pues ellas no tienen otro deseo, y allí todo debe ayudar a ello. Al fin llega el día tan temido y tan deseado para todas. Deseado, porque van a poder ofrecer algo a Dios; temido, porque el pobre corazón siente el dolor de la separación. El himno del misionero que tantas veces han cantado en esas inolvidables recreaciones sentadas junto a la cruz de piedra de la huerta, mirando a la imagen del corazón de Cristo, se va a convertir en una realidad. Mañana en un frágil barco he de embarcarme en la mar. Diré un adiós a mi patria. El último adiós quizás. Eso lo saben seguro unas y otras. Se despiden hasta el cielo. ¿Qué siente la madre al ver partir a sus hijas allí, donde sin duda alguna les esperan tantos padecimientos y trabajos? Por estos días ha escrito: salen todas muy animadas, aunque las que se van y las que se quedan sintamos muy vivamente el sacrificio de la separación. Exteriormente nadie le nota nada y su ejemplo ayuda a todas a conservar la serenidad hasta el último momento. Una de las hermanas que va a ir a la fundación no puede impedir sus lágrimas que se le escapan a cada paso. La madre le dice que no llore, que cuando ella se muera su primera visita será para la India. No le da la hermana importancia a estas palabras, en las que solo veía el consuelo que quería darle a ella, que tanto la sentía. Pero algo que sucede después de muerta la madre, se lo hace recordar. Porque justamente 8 días antes de recibir la noticia de su muerte por vía normal, por una carta de las madres de San Calixto, ya tienen en Kottayam la seguridad de que la madre ha muerto. Ha sido un sueño, según dice una monja desde India. Pero el hecho es que ese sueño le ha descubierto una realidad. En el momento en que ella ve a la Madre Maravillas como en un cortejo y envuelta en una gran claridad, diciéndole: sí, hija mía, soy yo, estaba su cuerpo muerto delante de la reja del coro de la aldehuela, recibiendo las oraciones de la iglesia en el funeral, antes de su entierro. A miles de kilómetros de distancia.
Les encarga mucho la madre que no le dejen de dar noticias, cuantas más mejor. Las cartas si van por barco tardan mucho, si por avión, no se puede escribir muy largo. En vista de esto prometen escribir un diario contando detalladamente los hechos de cada día. Así, aunque sea tarde, conocerán hasta las menores menudencias del viaje. Además lo escribirán entre todas para que pueda tener un recuerdo de todas sus hijas. Este diario se conserva en el Cerro de los Ángeles, y él ha dejado ver mejor que nada el espíritu de las misioneras y sus sentimientos más íntimos. Como nos pidió, madre, le contásemos todo nuestro viaje, voy a empezar. Salimos del cerro el lunes 11 de septiembre, que el Señor, en su misericordia infinita, había fijado desde toda la eternidad para que le ofreciésemos ese sacrificio tan agradable a su corazón y que tanto costó al nuestro. Subimos a la ermita y allí nos esperaba la Santísima Virgen, que no sabe, madre, qué consuelo nos dio. Le cantamos la salve y enseguida bajamos y nos postramos a los pies del monumento. Todas sentíamos una paz y una alegría que solo Dios puede dar. Imposible seguirlas paso a paso. A bordo del Fulda han instalado un pequeño Carmelo ambulante en un rincón de cubierta que han acotado para ellas y que estrenan el día 14 de septiembre, haciendo su renovación de votos en alta mar. Nada les falta en punto a asistencia espiritual, pues en el barco van muchos misioneros. Ni un solo día dejarán las carmelitas de seguir su vida de observancia, misa, comunión, oficio divino y recreación, el resto del día trabajan en silencio ante aquel escenario de mar y cielo infinitos que tanto les habla de Dios. Ya pueden pedir por este pequeño Carmelo que va flotando por los mares, escriben al cerro. España se ha quedado ya muy lejos. Al pasar por el monte Carmelo, cantan la salve y el Ave Maris Estella. Aquel rinconcito del puente llama la atención de los pasajeros y por el barco se empieza a decir que pueden ir tranquilos, porque va un Carmelo a bordo. El día de Santa Teresita desembarcan en Colombo, en la isla de Ceilán, precioso puerto con su forma de concha, donde en 5 años más de la mitad de la población se había convertido al catolicismo. Después de penalidades sin cuento, llegaban a Tuticorin, tierra santificada por San Francisco Javier, el día 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario. El obispo, clero y religiosas las recibieron con entusiasmo. Aún más entusiasta fue el recibimiento de Cotayam. Monseñor Buenaventura las visitará a diario, les enseñará inglés, se interesará por cuanto necesiten. Pasaron unos días con las hermanas carmelitas terciarias que las recibieron con gran cariño. Con ellas estarán hasta la víspera de Santa Teresa, día en que se instalan en la casita que les tiene preparada el señor obispo junto a un gran río en una verdadera selva de plátanos y cocoteros. Una casa provisional, donde hicieron sus primeros conocimientos con toda clase de animales propios de aquellos lugares, ratas gigantes, culebras, hasta un caimán salió una vez del río y cruzaba el campo para darles la bienvenida, y otra vez, una culebra de lo menos 3 metros, pero como salía del río, decían no era de las venenosas. En la mañana del día 14 de octubre, en la pobre capillita adornada con ramas y flores tropicales celebra el señor obispo la primera misa, y en aquellos momentos de incontenible emoción, todos los pensamientos vuelan a España, a la madre de todas que ha sido el alma de esta fundación. Por la tarde cantan por primera vez las vísperas del oficio de Santa Teresa. Y para que nada falte en ese día, llega por correo aéreo una carta del cerro de la que nunca dejará de ser su madre. La Madre Rosario, priora ya del Nuevo Palomarcico, termina así este diario, que todas van a firmar para mandárselo cuanto antes. ¡Qué momentos aquellos! Jesús debió de sonreír viendo nuestros corazones hechos jirones y que al recordarlo caen de nuevo los lagrimones como las enormes gotas del monzón. Pero qué paz. Son las 12 de la noche. Todas estas hijas de vuestra reverencia descansan alegres y contentas en sus pobres tarimas. En el río se siente de vez en cuando algún indio que atraviesa en su piragua y se para enfrente de la pagoda. Esto desgarra el alma y quita las ganas de dormir. El Señor en el sagrario vela el sueño de sus carmelitas, desde las rendijas del suelo veo el resplandor de la lamparilla. Qué paz se siente y qué aislamiento del mundo. Parece que nos encontramos en la antesala del cielo. Esta casita tiene los encantos de Nazaret y las delicias de Belén. Puede haber mayor gozo para nuestros pobres corazones que no desean otra cosa que perder el seso por completo por él. Van a visitar lo más posible las obras del convento que se está haciendo en un montecito llamado Curicunum, en las afueras de Cotayam. Para esto iban en un barco, como una chanela, que los indios empujan con unos palos largos en vez de remos. Los elefantes subían la madera para la obra, grandes árboles como si llevaran una paja. Aquí estuvieron desde octubre hasta el 14 de junio en que se trasladaron ya a su convento. En carta de 22 de junio de 1934, Monseñor Buenaventura comunica al Padre General de la Orden del Carmen, que el día 14 tuvo lugar la inauguración del nuevo convento de las Madres Carmelitas. Están pues las madres en su nuevo Palormacito, después de haber sufrido bastante en la casa en que han habitado los últimos 6 meses. Solo que ellas lo han pasado muy alegres y contentas por los grandes deseos que traían de sufrir por Jesús y por las almas.
El convento está emplazado en un cerrito, coincidencia que conmueve a las fundadoras. La vida de observancia se lleva en todo como en el Carmelo del Cerro. Ellas también contaron cómo fue la inauguración. Asistieron 4 obispos, llevaron el Santísimo en procesión desde la Catedral del Buen Pastor. Los cristianos adornaron todo el camino con plantas de plátano con sus frutos y con palmeras. Los padres cantaron los himnos de los maitines del Corpus, luego el sermón en la iglesia en Malayalam. Ellas dicen que debió ser precioso. El curriculum se llamó desde ese día Monte de Santa Teresa. La lengua oficial de Street Teresa's Mount es el inglés. Con gran constancia y tesón empiezan a traducir todo lo que según los usos y costumbres del Carmelo va a serles más necesario. Las sentencias que se cantan al levantarse y al acostarse, los títulos de las lecturas, etc., la madre priora traduce con trabajo al inglés las exhortaciones que quiere dirigir a sus hijas en el capítulo y luego lo lee. Es que han empezado a entrar algunas jóvenes indias, y ya no pueden continuar como al principio haciéndolo todo en español. Es un trabajo duro para las españolas, pero sus nuevas hermanas hacen todo lo posible por suavizarlo y lo consiguen. Es tal el amor, la veneración y el entusiasmo que aquellas postulantes sienten y demuestran por el Carmelo, por Santa Teresa, por Nuestra Madre Maravillas, como la llaman siempre, y por España, que todo se hace mucho más fácil. Aquellas carmelitas indias son espíritus elevados, muy inteligentes y profundas. En poco tiempo son tales los progresos que pueden seguir perfectamente a las hermanas españolas. Piden a la priora que al menos la recreación sea en 2 partes. La primera media hora están en India y hablarán en inglés. Cuando el reloj da la media son ellas las que prorrumpen en exclamaciones de alegría, ya estamos en España, esa otra media hora hablan en español. Dicen que no hay penitencia comparable a la del cansancio que produce a los misioneros el clima tropical. Las carmelitas de Madre Maravillas no son una excepción. El sudor es tal, que varias veces al día tienen que retorcer la toca que chorrea. La ropa de lana, a la que no han querido renunciar, pegada a la carne da un escozor y unos picores casi irresistibles. La presión atmosférica, sobre todo cuando se hace de noche, produce una especie de ahogo como si faltara el aire para respirar. Visitantes asiduos de sus celdas son los bichos de todas clases. No son pocas las veces que las hermanas se encuentran con culebras al salir de casa, por la huerta y aún dentro. Las escenas que cuentan unas y otras en sus cartas están llenas de un sabor típico y de una animación que las hace ocultar lo que tienen de sacrificio. El muchacho que va a coger culebras, que luego venderá por el valor de sus pieles, entra en clausura con un cesto y una especie de flauta. Se sienta en el suelo con las piernas cruzadas y empieza a sonar aquella música que atrae a las culebras, que salen de sus escondrijos. Luego un golpe certero las atonta y el cesto sale cargado. O el que entra para limpiar los cocoteros de unas orugas o gusanos grandes que hacen enormes destrozos, tantas orugas, tantas rupias. Todos los sacrificios son pocos. Cerca del convento hay un templo hindú dedicado al dios Ayapó. Unas veces es después de completas, en esos ratos de oración en la celda a solas, otras mientras rezan el oficio, que coincide con las caravanas de hindúes que van hacia el templo gritando, Ayapó, Ayapó. Cuanto más fuerte gritan ellos, más suben las voces de las carmelitas cantando las alabanzas de Dios. Pasados unos años y viendo la gran cantidad de vocaciones que había allí para el Carmelo, decidieron hacer una nueva fundación. No tenían dinero, pero ya lo mandaría el Señor. Pensaron primero en Goa, pero no pudo llevarse a cabo. Les hablaron entonces de Karwar, lugar de buenísimos recuerdos para la misión carmelitana. El patriarca les animaba a que fueran lo antes posible. Ratos amargos les esperaban en Karwar. Era un lugar solitario, de vistas maravillosas. Pero no había más que una casucha indecorosa, asequible solo a las fieras. Anécdotas curiosísimas, contadas con mucha gracia y humor, llegaban a España en sus cartas. Estuvieron allí un año. Karwar abundaba en monos que por todas partes aparecían. Rezaban el oficio las monjas en un cuarto de la casita aquella. Como tenían por costumbre, se turnaban los coros para sentarse durante el rezo. Por las ventanas abiertas, se asomaban los monos que miraban curiosamente todo lo que hacían las monjas. Ellas solían dejar los breviarios encima de los bancos donde se sentaban. Una vez se encontraron con varios monos metidos en el coro y sentados en los bancos, con el breviario entre las manos, como habían visto hacer a las monjas. Otras veces, muchas, grupos de monos en pandilla se acercaban a ellas con la mano extendida pidiéndoles algo de comer. El obispo, viendo que allí era imposible hacer la fundación, las llamó a Kerala de nuevo. En Tiruvalla, les cedió unas casitas de la misión. Con una grandísima pobreza, empezaron allí la vida regular. Con hojas de coco se cerró la clausura, una ventana acondicionada hacía de torno y así todo lo demás. Al fin un padre se presentó un buen día ofreciéndoles un terreno con una horrorosa leyenda de demonios. Nadie quería comprarlo. Ellas se fueron allí encantadas de quitarle al demonio su posesión. Enseguida empezaron a entrar postulantes. Tuvieron muchas y buenas vocaciones. Esto era en 1950.
En 1958 recibe la priora de Cotayam una carta del señor obispo de Quilón, Monseñor Hierón Fernández, pidiéndole la fundación de un Carmelo en su diócesis. Dice así la traducción: Obispado de Quilón, S. India. 27 SBRE 1958. Muy Rev. Y querida Madre Priora, el Señor está aquí y la llama. Es necesario que vengan, Marías, a fundar una casa poderosa para todos los trabajos de nuestra misión. En el nombre del Señor la invito a fundar un monasterio en esta antigua misión carmelitana. Le ruego que vengan a ayudarnos. Vengan. Con mi cordial bendición. Suyo en Jesús y María. Hierón Fernández, obispo de Quilón. Fue recibida con gran alegría por toda la comunidad, pero surgieron dificultades que hicieron imposible su realización entonces. Al fin, solucionadas estas, se puso la primera piedra el 10 de agosto de 1964. Nuevos contratiempos, esta vez por falta de recursos para hacer las obras, obligaron a construir solamente una parte del convento, donde ya pudieron ir las hermanas destinadas a la fundación, que salieron del convento de Cotayam el 23 de octubre de 1966. La ceremonia había sido anunciada en todas las parroquias de los alrededores y había hasta pueblos enteros con su párroco a la cabeza. Todo el trayecto desde la parroquia al convento, por donde iban a ir en procesión, estaba engalanado a lo oriental. Quedó el Santísimo en la pequeña iglesita y empezaron la vida de observancia en su medio convento. El Niño Jesús de Praga les terminó la obra, pues poco después de recibir su imagen y encomendarle esta necesidad, que era muy urgente, ya que si no tenían terminado el convento no podían tener clausura papal ni recibir postulantes, fue todo adelante de tal manera que en 30 de octubre de 1967 quedó todo terminado y puesta la clausura. El Niño Jesús de Praga se portó como generoso fundador y la comunidad le profesa una devoción extraordinaria. De los 3 conventos llegaban cartas en español a la Madre Maravillas. Todas la quieren muchísimo. Ella les corresponde, las tiene por hijas igual que a las de España, le gusta conocer a todas y cada una. Recibe siempre con alegría sus cartas, se interesa por todo lo suyo, por sus familias, por las vicisitudes y problemas de su patria y hasta por los menores detalles de la vida conventual. Se preocupa de sus necesidades, enviándoles monjas en varias ocasiones, y ayudas económicas siempre que puede. Se goza viéndolas llenas de grandes deseos, ánimas animosas, verdaderas carmelitas como las quería su madre Santa Teresa. Asterisco, 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 casi nunca ven las carmelitas el fruto de sus trabajos. Pero algunas veces Dios descorre el velo, y les deja ver el fruto de ese apostolado fecundo que es la vida de oración. Unas veces es un joven que acude al torno, sediento de que le hablen de ese Dios por quien ellas lo han dejado todo, otras veces es un poblado entero que quiere recibir el agua regeneradora del bautismo. Cheriam es un muchacho jacobita que vive cerca de la casita del río. Cuando va a bañarse oye en la otra orilla voces como de rezos y cantos que le parecen muy distintos de los que se oyen en los templos paganos. Pregunta y le dan la explicación, son unas monjas que han venido de Europa y están haciendo un convento en un cerro próximo llamado Curicunum. Unas monjas de Europa, que habrán ido a buscar allí. Porque no salen ni tienen escuelas ni hospitales, no hacen más que rezar. Pero esos rezos atraen misteriosamente a Cheriam, que al salir de la oficina va todas las tardes a ver las obras del nuevo convento. Una vez terminado y trasladadas a él las monjas, parece haber acabado su misión, pero algo le arrastra hacia aquella iglesia solitaria. Le gusta ir a las horas en que las monjas rezan el oficio divino y, sentado en un banco, escucha aquel rezo que no entiende. Tampoco entiende el mudo lenguaje del amor que desde el sagrario llega a su corazón, pero sigue allí sentado, no sabe por qué, y vuelve una tarde, y otra y otra. El corazón del joven jacobita se va calentando. Ha observado que las hermanas ponen flores en el altar solo para Jesús, porque en aquella iglesia entra todavía poca gente. Él también quiere llevar algo a aquel oíos desconocido. Y trae flores de su jardín que al marchar deja con disimulo sobre un banco de la iglesia. No piensa que nadie le ve ni sabe que detrás de las rejas hay unas carmelitas que rezan por él. No le hablan, no le escriben, no hacen nada por conocerle ni por instruirle. No hacen más que rezar. Cuando Cheriam se acerque por primera vez al torno, lo tiene ya todo decidido. Se va a hacer católico y, más aún, quiere ser sacerdote, detrás de él toda su familia abraza la religión católica. Hoy es obispo y prelado de aquellas monjitas que pedían su conversión 33. La Madre Teresa en el cielo puede estar contenta. Y así me acaece que cuando en las vidas de los santos leemos que convirtieron almas, mucha más devoción me hace y más ternura y más envidia que todos los martirios que padecen, por ser esta la inclinación que nuestro Señor me ha dado, pareciéndome que precia más un alma que por nuestra industria y oración le ganásemos mediante su misericordia, que todos los servicios que le podemos hacer. 33 Mar Athanasius, obispo de Tirubaya que quiere como un padre a su comunidad. Capítulo 15. Años en guerra. El 18 de mayo de 1935 operan a la Madre María Josefa, no en un quirófano provisto de todos los adelantos modernos, sino en una pobre celda del Carmelo del Cerro.
Con su acostumbrada entereza la Madre Maravillas acompaña y conforta a la enferma y asiste a toda la operación. Cuando la Madre María Josefa abre los ojos, se encuentra con su joven priora de rodillas junto a su cama. Los médicos han quedado sin ninguna esperanza, pero a la madre procuran suavizárselo. Poco a poco la Madre María Josefa se va recuperando. Durante algún tiempo, su temperamento ardiente y animoso se sobrepone y parece que va a triunfar. Se la ve otra vez con el mismo entusiasmo de siempre interesarse por los menores detalles caseros y de los grandes negocios de la gloria de Dios. Pero pronto el cáncer se reproduce con mayor virulencia y hace tales estragos que la enferma, de cintura para arriba, es una pura llaga. Con admirable conformidad y paciencia se entrega en manos de Dios y de su priora que, desde entonces, no cederá a nadie su oficio de enfermera. Hace ella misma las curas que duran 2 o 3 horas. El menor roce en la herida le produce terribles dolores. Pasa también las noches con ella, durante el día se desvive para que no pueda llegar a la madre la menor noticia que le preocupe e inquiete, ni de casa ni de fuera, cosa esta última bien difícil, pues la situación de España es cada vez más crítica. En medio de su pena tiene el consuelo inmenso de ver a la enferma hecha una santa, con una entrega, una paz y un olvido de sí que sirve de ejemplo a toda la comunidad. Cuesta trabajo a las hermanas arrancar a la Madre Maravillas de su lado para que descanse algún rato o para que tome algún alimento. ¿Cómo la va a dejar? Ella misma se lo pide. No se vaya, madre, y añade, yo si me voy al cielo. Murió el primer viernes, 2 de julio del año 1936, en que se juntaban sus dos grandes amores, el corazón de Jesús y la Santísima Virgen, con esa paz y alegría de quien ha vivido deseando siempre el encuentro definitivo con Dios. 12 padres carmelitas, con el padre vicario, Fray Florencio del Niño Jesús, vinieron de Madrid para su entierro. Así fue conducida hasta el cementerio conventual rodeada de capas blancas, las de sus hermanas y de sus hermanos de hábito que muy pronto se iban a teñir con sangre. La Madre Maravillas sintió muchísimo a la Madre María Josefa. 2 años después aún recuerda con pena la pérdida de esta madre que tanto la ayudó desde los primeros años de su vida religiosa. Dice en una carta al padre Florencio en Batuecas: me acordaba mucho de la Madre María Josefa, que era para mí una madre y en quien tanto apoyo encontraba para todo, en fin, que el sentirme tan sola me apretó el corazón y anoche, al ir a la oración, no teniendo ya que disimular, rompí a llorar como una tonta y en el mismo momento sentí dentro de mí estas palabras: ando te basto yo, dichas con tanto amor, que se cambió en felicidad mi amargura y desde entonces no puedo pensar en otra cosa ni hacer más oración que recordarlas.